Hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Alan Guerra, para los que no me conocen, luchador de brazos a nivel profesional. Compito en la WAL, o comúnmente conocida como WAL, que es la Liga de Lucha de Brazos a nivel mundial, World Arm Wrestling League. De hecho, les invito a que me vean el 18 de julio de este año, del 2019. Voy a tener un duelo con un vencidista o luchador de brazos muy famoso de Australia, Ryan Bowen. Va a estar bastante interesante para que ahí me estén echando ánimos y porras. Bueno, por ahí se pueden suscribir aquí abajo. Aquí a su derecha, que en este caso mi izquierda, viene un botoncito donde se pueden suscribir para que cada que suba yo alguna información relacionada a la lucha de brazos, algunos conceptos, puedan estar al tanto. Y pues también hay una campanita ahí para que cada vez que suba algo les llegue una notificación. Bueno, primero que nada, ¿qué vamos a ver en este video de hoy? Vamos a ver 4 conceptos que comúnmente son muy escuchados en la lucha de brazos y pues podemos ahí confundirnos un poco cuando estamos incursionando en el deporte. En este caso, el back pressure, el side pressure, el up pressure y el down pressure. Son 4 y los voy a explicar de manera muy sencilla. Vamos a imaginarnos que aquí tenemos 4 ejes. Back pressure es para atrás, el side pressure es para un lado, ya sea para el izquierdo o para el derecho, dependiendo de dónde estén jugando. El down pressure es para abajo y el up pressure es para arriba. Ok, bueno, ya teniendo eso, váyanselos imaginando que aquí tenemos un eje, uno para atrás y uno para los lados. Ok, les voy a explicar un poquito cómo es cada uno de ellos. En este caso, el primero viene siendo el back pressure, que es el que más común utilizamos, o uno de los primeros conceptos que escuchamos en la lucha de brazos. El back pressure es todos los movimientos que van hacia atrás. Ok, puede ser jalar con la espalda, puede ser subir con el antebrazo, hacer este movimiento, subir con la muñeca. Algunos de los competidores más famosos que utilizan el back pressure puede ser a lo mejor Rostam Babayev. El ucraniano normalmente al iniciar algún match hace esta posición y controla con su espalda jalando al oponente. Hace este movimiento, es normalmente, lo puede hacer tanto como hook, lo puede hacer como top 2 para atrás. Es lo que normalmente describe un back pressure. Ok, ahora les voy a explicar el concepto número 2, que viene siendo el side pressure. Bueno, en este caso, por ejemplo, si yo estoy en esta posición, mi side pressure es en el que yo pongo el oponente en posición de perdida. En este caso, cuando yo gano un match, moverme para ese lado. En todas las técnicas puede estar involucrado el side pressure. Comúnmente conocemos el hook. Puedo estar en hook y me muevo para acá, o puedo estar en top y me muevo para acá. Es el vector en el que yo me muevo para un lado. En este caso, pues este es mi lado victorioso. Para acá es lo que comúnmente conocemos como side pressure ofensivo. Bueno, una persona que normalmente utiliza mucho side pressure puede ser como Todd Cochins. Si vemos al iniciar el match, él no se preocupa por nada más que hacer fuerza en la dirección victoriosa para él. En este caso, si estuviera donde yo estoy y está compitiendo con el brazo derecho, pues se va a dejar ir con todo para este lado. No importa la técnica que utilice. Recuerden, como les dije, vectorialmente es hacia un lado. El concepto número 3 que voy a explicar va a ser el up pressure. El up pressure pues viene siendo todo lo que es para arriba. Alguien que está utilizando el posting top roll hace esto para arriba. Se está tratando de levantar al oponente. Algún competidor famoso que utilice este concepto, normalmente todos los competidores con el brazo muy largo y que juegan de top roll utilizan mucho el up pressure. Una persona que utiliza mucho el concepto del up pressure puede ser uno de los más famosos, Vitaly Laletin. Él tiene el brazo muy largo y juega de top roll principalmente. Si se fijan, siempre hace este movimiento. Está elevando y ganando altura. Ese es el up pressure. Y luego, ya que gana el up pressure, pues ya puede aplicar alguno de los otros conceptos que hemos visto anteriormente. El último concepto, el concepto número 4, es el down pressure. O sea que es, como su nombre lo dice en inglés, down, pues para abajo. Pressure, pues presión. Entonces es una presión para abajo. Principalmente conocemos que el down pressure es el press, porque estoy presionando para abajo. Aunque también podemos utilizarlo como cualquier cosa, cualquier técnica. Normalmente, por ejemplo, si estoy en hook y estoy en esta posición, al yo hacer este movimiento para abajo, estoy haciendo down pressure. Si estoy de top y lo hago así, pues es down pressure.
Un competidor muy famoso que lo utiliza pues es Jerry Cadorad. Definitivamente una de las down pressure más poderosas. Simplemente se posiciona con su técnica de dead wrist y hace este movimiento totalmente para abajo. Bueno, pues espero que les haya quedado más claro algunos de los conceptos que más comúnmente escuchamos en la lucha de brazos. Si tienen alguna duda, los invito a que me comenten. Por ahí pueden suscribirse. Recuerden seguirme, Alan Guerra AW, en Instagram y Facebook. Por ahí los espero ver pronto. Saludos y hasta pronto.